Hola, nuevamente, bienvenidos a todos aquí a este estudio bíblico. Veo que ahorita, al día de hoy, martes, somos 17 lo conectados. Para ver aquí algunas personas conocidas, bueno, está Daniel Juárez, Aurora, a la doctora Ana Castro, a Elena Martínez, veo a Lucy también, a José Mauricio, a José Torres, a Mercy Beltrán, a Olimpia, ¿cómo estás? A Oliverio. Veo Ruth, veo Soul, a Yasmín y también veo a un par también, nada más que no aparece el nombre, aparece el nombre del celular. Pues bienvenidos nuevamente, como siempre, todas las semanas aquí a este estudio bíblico. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey. Sin embargo, tengo 10 años viviendo en Toronto, Canadá. Aquí tengo mi familia, mi trabajo. Y en mi parte libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, me dedico en parte a predicar la palabra uno a uno a través de mensajes de WhatsApp y también a este estudio bíblico los martes propiamente y tengo otro los lunes, pero ese es en inglés. Y el objetivo de ese estudio bíblico es es leer lo que son los evangelios, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que son pues, literalmente las biografías de Jesús, describen la vida de Jesús bajo el testimonio de cuatro diferentes autores. Sí, vamos a leer esos cuatro libros, que es el Evangelio, y para terminar vamos a leer lo que es el libro de Romanos, que también es el Nuevo Testamento, que es argumentablemente hablando el libro un poquito más completo del Nuevo Testamento que describe a mayor o vaya, pues a mayor capacidad lo que es la fe cristiana. Obviamente hay otros libros también en el Nuevo Testamento muy buenos también, pero posiblemente el libro de Romanos es el que es más completo de todos ellos, tal cual, que fue una carta que escribió el apóstol Pablo. Y esto, ¿por qué lo hago más que todo? Aparte de predicar la palabra, lo hago principalmente porque con el paso del tiempo he notado en conversaciones con amigos, en la calle o inclusive en algunas iglesias que te empiezan a decir cosas de Jesús o ciertas cosas que de repente tú vas y lees la Biblia, que es la fuente de información histórica que nosotros tenemos, y dices, oye, esto que me estás diciendo Jesús es diferente, o esta situación que tú me estás predicando, pues totalmente se contradice a lo que yo estoy leyendo aquí en la Biblia. Y eso lo he visto con el paso del tiempo. A veces escuchamos cosas raras de Jesús que no están propiamente en la Biblia, o a veces escuchamos cosas que nos agradan mucho al oído, decimos, oye, qué bien está esta palabra, y de repente lees la Biblia y dices, esto no me, esto no me cuadra con lo que me están diciendo aquí en esta iglesia. Algunos ejemplos. am, a veces yo he visto en algunas iglesias, a lo mejor no tanto en México, pero más que todo en Estados Unidos se han hecho muy populares lo que es el evangelio de la prosperidad, que empiezan a decir, Dios te va a dar todo y Dios te va a hacer millonario y te va a hacer próspero y te va a dar la vida que tú te imaginas. Entonces la gente empieza a ver a Dios como si fuera el genio de la lámpara Aladino. Oye, yo voy a orar y le voy a pedir $1 millón y Dios me lo va a dar. Entonces, ese tipo de mensaje obviamente suena muy bien a nuestros oídos. Oye, pues Dios me va a quitar todo tipo de problemas que tengo y me va a bendecir al 100%. Pero cuando leemos la Biblia, pues en ninguna parte dice Jesús, sígueme y nos vamos a hacer millonarios, o sígueme y no vas a tener ningún tipo de problema en absoluto. Al contrario, dice, tienes que cargar tu cruz día con día. Esto no va a ser fácil, el hecho de seguirme. Entonces, ciertas cosas que a veces a lo mejor pueden sonar bien a primera instancia, pero que últimamente se contradicen ahí en la Biblia. Al igual, por ejemplo, yo alguna vez escuché, no, es que todos los seres humanos vamos a ir al cielo porque todos somos hijos de Dios. ¿Tú crees que Dios va a mandar a uno de sus hijos a chicharrarse en el infierno? Claro que no. ¿Tú mandarías a uno de tus hijos a quemarse en el infierno por toda la eternidad? Obviamente no. Por eso todos mundos somos salvos. Obviamente esa es una lógica humana. Dices, no, ¿cómo voy a mandar a uno de mis hijos a chicharros al infierno? Pues obviamente no. Sí, es una lógica obviamente humana. Suena bien. Oye, todos nos vamos a ir al cielo. Pues qué padre, ¿no? O sea, ya, bueno, pues decía el mensaje, Dios ya cumplió por los pecados de todo y todos nos vamos a ir al cielo. Pero cuando lees la Biblia, Jesús claramente habla de un infierno, habla de una separación, habla que para entrar al cielo, sí, es una puerta angosta, chiquita, que te tienes que arrepentir, tienes que hacer la voluntad de Dios. No es algo así como que todos en automático nos vamos al cielo nada más por ser seres humanos y ya. Y podemos ser atroces en nuestra vida, hacer lo que queramos y no. Entonces, esos son ciertos tipos de mensajes que yo personalmente he escuchado,
que suenan muy bien a primera instancia, y cuando lees la Biblia dices, oye, Jesús está diciendo algo totalmente contrario a lo que me están diciendo acá. Y otras cosas también que yo he escuchado, también acá en Canadá, de repente he escuchado algunas teorías de Jesús y cuestiones de esas. Pero bueno, últimamente es por eso aclarar, leer directamente la Biblia, las fuentes, sí, y ver exactamente el mensaje de primera mano de Jesús. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias, Señor. Gracias nuevamente por este martes que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias que nos das de alguna manera salud para seguir vivos, a menor o menor medida. Gracias porque de alguna manera estamos aquí reunidos, podemos aprender de tu palabra. Nos alimentas tanto físicamente, pero también espiritualmente con la Biblia, que es la palabra de Dios. Nuevamente, Señor, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como siempre voy aquí a compartir pantalla para leer desde donde nos quedamos, el libro de Lucas. Y pues como siempre, porque creo que es siempre muy importante aclarar qué son los evangelios y de qué se componen. Los evangelios, eso es una palabra que escuchamos mucho por ahí, ¿sí? Pero específicamente son los cuatro libros del Nuevo Testamento, los primeros cuatro libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro libros son específicamente los libros que describen la vida de Jesús. Sí, no son obviamente los únicos que hablan de Jesús, pero que describen tal cual la vida de Jesús. Y son, literalmente, podemos mencionarlos, sí, documentos históricos vaya, pues, de la vida de Jesús. El primero en la Biblia es Mateo. Mateo fue discípulo directo de Jesús. Mateo escribió ese libro aproximadamente por el año 80 después de Cristo. Cabe recalcar, a las pocas décadas de su resurrección, no cientos de años después, como algunas gentes dicen. Esto está históricamente bien evidenciado e inclusive se conservan de todos los libros, los manuscritos antiguos escritos originalmente en griego. Griego era como el idioma am, más famoso en aquel entonces, hace 2000 años, como si fuera el inglés hoy en día. Y Mateo propiamente dirigía lo que era ese libro Los judíos aquel entonces, de hace 2000 años. El objetivo de Mateo era mencionar que Jesús era el Mesías, la persona tan esperada por el pueblo judío. Luego sigue el segundo libro, el libro de Marcos. Ese fue el primer evangelio escrito históricamente hablando, aproximadamente por el año 70 después de Cristo. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro, o sea, fue un discípulo de un discípulo, una segunda generación, Marcos. Algunos teólogos argumentan que posiblemente Marcos conoció a Jesús, mas eso no está 100% comprobado, pero lo importante es que ese fue el primer evangelio tal cual, mucho basado posiblemente en la versión de Pedro específicamente, y va dirigido a los gentiles, o sea, a las personas que no son judías propiamente. Pues Marcos es más directo al hablar, o sea, te dice, mira, ¿sabes qué? Esta vida es Jesús, estos son los eventos, es un poquito más, vaya, más derecho, por lo mismo que va dirigido a los gentiles. No se meten tanto con las cuestiones vaya, pues del Viejo Testamento, por lo mismo. Y luego sigue Lucas, es el que estamos leyendo ahorita y el que estamos por terminar ahorita, nomás nos quedan un par de versículos más. Lucas igualmente fue una segunda generación, fue discípulo del apóstol Pablo. Propiamente, él también es el autor del libro de Hechos. Lucas menciona aquí que es una investigación la que él hizo a primera mano. El libro de Lucas es una carta dirigida a una persona que se llama Teófilo, posiblemente un griego por su nombre y un gentil. Y él mismo dice, de los eventos recientes que ocurrieron hace poco, Teófilo, quisiera avisarte que yo hice una investigación exhaustiva de diferentes fuentes y esto fue lo que sucedió recientemente en aquel entonces. Y le da a conocer lo que es la versión aquí el libro de Lucas. Lucas es el libro más extenso, es más específico al escribir, posiblemente porque él era médico, o sea, él era médico de profesión y es muy preciso en describir los lugares, los eventos, los tiempos. Y luego, por último, que es el libro que vamos a comenzar también el día de hoy, es el libro de Juan. Juan es el libro, el último que fue escrito históricamente hablando. Juan fue discípulo directo de Jesús, escrito en el año 90. El libro de Juan es más teológico. Muchos de los historiadores creen que Juan escribió ese libro en el año 90, 10 y 20 años después de los primeros evangelios, para aclarar el propósito divino de Jesús. Los primeros tres evangelios describen un poquito la vida, los eventos, literalmente como una biografía, y el libro de Juan es un poco más teológico, describe más la divinidad y la naturaleza de Jesús. Juan también escribió el libro de Apocalipsis y, como comento, fue discípulo directo de Jesús. Entonces tenemos cuatro libros.
dos escritos por discípulos directos de Jesús que obviamente lo conocieron y estuvieron con él, y dos escritos por discípulos de discípulos, una segunda generación. En la iglesia antigua, cuando intentaron recabar cuáles eran los libros oficiales de la Biblia, uno de los requisitos muy importantes es que fuera escrito directamente por los apóstoles, o sea, directamente por personas que conocieron físicamente a Jesús o discípulos de discípulos. Se ha perdido una segunda generación para tener la información más fresca. Luego, más adelante, un par de cientos de años después, empezaron a salir esos libros falsos o apócrifos, que el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Judas Iscariote, todos esos libros yo los he leído por conocimiento general, pero son libros apócrifos que salieron cientos de años después y que nada más le ponen el nombre de un autor, si una persona famosa, tipo Pedro o tipo Juan, para que tuviera abuelo. Pero los lees y pues nada que ver con los libros que se escribieron a los pocos años y las biografías auténticas de Jesús. Ves totalmente lo que es una discrepancia tal cual. Y obviamente la iglesia antigua pues los reconocía como falsos, claramente hablando. Entonces vamos a comenzar. Capítulo 24, versículo 35. Jesús aparece a los discípulos. Habíamos visto y estamos en la última parte del Evangelio. Ya habían crucificado a Jesús, había dado su vida, habían pasado 3 días. Ojo que siempre, bueno, yo sé que a lo mejor no es un dato extremadamente importante, pero murió vaya, pues lo oficial es que murió un viernes y resucitó un domingo. Yo siempre estuve confundido porque yo decía 3 días, pues ahí son como 2 días, ¿no? Viernes a domingo, pues para mí son dos. Bueno, en el sistema judío, como en muchos otros sistemas en otro mundo, cuentan viernes como día uno, sábado como día dos y domingo como día tres. Por eso se dicen 3 días. Entonces, ya había resucitado. Fueron las mujeres María Magdalena y otras acompañantes a visitar la tumba el domingo en la mañana, vieron que no estaba el cuerpo, les avisan los hombres, ahí unos ángeles les avisan, Jesús está resucitado, las mujeres se emocionan, van a decirle a los discípulos tienen cierta incertidumbre, obviamente al principio no creen, en primera instancia dice, ¿cómo que resucitó? No creo. Y Pedro, que sabemos era muy emocional, dice, no, ¿sabes qué? Pues yo voy a ver a la tumba, o sea, pues yo voy a ir y se va corriendo y ve y dice, no, pues no está el cuerpo, ok. Y luego Jesús, como leímos hace unos versículos anteriores, se le aparece a dos discípulos de él, no apóstoles meramente, pero seguidores de él. Al principio ellos no lo reconocieron, dice ahí, Jesús les tapó los ojos para no reconocerle. Y estaban platicando en el camino y a la noche cuando llegaron ahí a establecerse, reconocieron que era Jesús, los ojos se le abrieron y Jesús estaba con él y se desapareció. Y es cuando empezaron estos discípulos a decir, y ya lo vimos en cuerpo, ya lo vimos en cuerpo. Ojo, cabe recalcar, algunas sectas cristianas dicen que Jesús resucitó en espíritu, no en cuerpo físico. Pero claramente en la Biblia y en los evangelios habla que estaba comiendo pescado, sí, que estaba comiendo, estaba ingiriendo comida, tenía un sistema digestivo. El mismo Jesús en uno de los evangelios dice, tengo hambre, tienen alguien de comer, tienen algo de comida, o sea, no puedes hablar de un fantasma, entre comillas, que va a comer un pescado y se lo come. Entonces, estamos hablando de una resurrección real, de un cuerpo físico, tangible. Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar. Jesús aparece a los discípulos, versículo 35. Luego los dos en Emaús, que eran los seguidores que estaban ahí, que se habían quedado en Emaús, les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan, ya cuando llegaron ahí a ese lugar en la noche, o sea, en la tarde-noche, y partió el pan. Entonces estamos hablando de un cuerpo físico que está partiendo pan, o sea, no una visión o algo por el estilo. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos, se les apareció así en medio de ellos Jesús. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Sí. Obviamente, si de repente estás en un grupo así pequeño y te están contando, vimos a Jesús y de repente, ¡pum!, se aparece así en medio, o sea, mira, tú dices, la paz sea con ustedes. Yo mismo también estaría, oye, ¿que es un fantasma o qué? Sí tardaría varios segundos en, pues empezar, o sea, en recapacitar mentalmente qué está pasando en ese momento. Estaban asustados. Jesús dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis manos, miren mis pies, ¿sí? Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma.
pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Estaba diciendo las manos y los pies porque sabemos que le habían puesto los clavos en la crucifixión en las manos y en los pies. Entonces él estaba diciendo, vean las heridas, los agujeros en las manos y en los pies. Sí, miren, de veras soy yo, tóquenme, tóquenme, tóquenme. Sí, asegúrense que no soy un fantasma. Sí, sí, tócame así. Sí, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. El mismo Dios y el mismo Jesús sabían. Van a haber ese tipo de teorías, van a haber sectas y personas que van a decir, no, fue una resurrección espiritual, fue un espejismo, fue alucinación colectiva, medio que lo vieron, medio no, no sé, era trauma psicológico, llámalo como tú quieras. Y el mismo Jesús lo aclara, por eso es bien importante leer la Biblia a primera mano. Mírame, tócame, mira mis manos, sí. Él no dice, no soy un fantasma, tócame, sí, tócame, estoy vivo, sí. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Aún así, ojo, aquí, sí. Y yo todavía estaría así, o sea, vaya, si fuera ellos y no sabría qué decir. Aún así, ellos seguían sin creer. Sí. Muchos seguían ahí como patinando, decían, ¿qué es esto? Pues, no, 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 esto no cabe en mi cabeza, ¿qué está pasando? O sea, como que no creían, sí. Yo imagino, es casi, casi como si vieras un alien así en la calle, como que, ¿qué es eso? ¿Qué? O sea, te tardas en aceptar la realidad, vamos a decirlo así, pero llenos de alegría y de asombro, estaban contentos, pero como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? ¿Comida? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Si estaban todos así viendo, está comiendo un pescado, está vivo. Si esta persona está viva en cuerpo, está realmente resucitado. Sí, versículo 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, o sea, en el Viejo Testamento, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos está hablando de los libros del Viejo Testamento, las profecías que había propiamente el Mesías, que iba a tener que sufrir. Y él mismo los dije, o bueno, lo vuelvo a recalcar por, por pues, por enésima ocasión, dice, todo esto se tenía que cumplir. Luego les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar el tercer día. Jesús les estaba aclarando. Recordemos que él lo estuvo diciendo inclusive antes, o sea, antes de que lo crucificaran, pero muchos no lo entendían, no lo querían aceptar. Cuando él decía que iba a sufrir mucho y que iba a morir, como que ellos no, posiblemente está hablando otra cosa, o es alguna metáfora, o cómo crees que va a pasar esto, como que no lo captaban bien a bien, aunque él lo estaba diciendo de manera pues relativamente directa. Y aquí lo está aclarando nuevamente. El Mesías debía de sufrir, de morir y resucitar el tercer día. Lo estoy diciendo ya ahorita resucitado. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, que era donde estaban propiamente. Sí, él mismo dice, se tiene que propagar a todas las naciones, a todo el mundo. Obviamente están ahí en Jerusalén, en esa parte, pues porque ahí vivía Jesús, o sea, en esa zona, pero se debe propagar a todo el mundo, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, ¿sí? No solamente para los judíos, para el pueblo elegido de Dios del Viejo Testamento, o hoy en día, por ejemplo, ahorita en la actualidad, pues bueno, para los cristianos o para los católicos o para los de buenas familias o lo que tú gustes y mandes. Aquí Jesús dice, hay perdón para todos, para los de la India, para chinos, para rusos, para africanos, para mexicanos, para lo que sea. Sí, hay perdón para todos, no solamente judíos o algún grupo especial. Sí, ustedes son testigos de todas estas cosas. Dice él, ahorita empieza a hablar por primera vez de manera más directa y más clara del Espíritu Santo. Ahora enviaré al Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu venga y los llene con poder del cielo. Entonces él decía, sí, para poder dejarles el Espíritu Santo, sí, yo, yo tengo que morir y resucitar nuevamente y es cuando les va a enviar.
sí, el Espíritu Santo, que Él es el que los va a estar guiando, o sea, guía a los apóstoles y hoy en día nos guía también para conocer a Jesús. Es el que nos da discernimiento, nos empieza a mover espiritualmente, a acercarnos a Jesús. Sí. Entonces, vamos a continuar leyendo aquí, terminar y luego vamos a explicar esa parte del Espíritu Santo y vaya, pues cómo se compone. La ascensión, versículo 50. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Y aquí termina lo que es pues el Evangelio de Lucas propiamente. Para darles un poquito más a detalle, en la Biblia, en otros libros, dice, él estuvo en vida hasta 40 días, o sea, después de la resurrección estuvo 40 días, o sea, un buen tiempo. No solamente fueron pocas apariciones. El apóstol Pablo, él mismo le dice a la iglesia de Corintios, tengo registrado que se le ha aparecido más de 500 personas. Y en aquel entonces, Pablo dice, y muchas de esas personas siguen muy vivas para que puedan hablar directamente con ellas, o sea, de cómo vieron a Jesús en cuerpo durante esos 40 días tal cual. Aquí Lucas no lo menciona, pero sí se menciona en otros libros de la Biblia, aquí como la aclaración. Y vamos a regresar un poquito a la parte del Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, él mismo dice, les voy a dejar un ayudante, vaya, pues es como él lo describe, un ayudante. Y ese ayudante los va a estar guiando, guiándolos hacia mí, guiándolos hacia Dios. Fue cuando posteriormente en la iglesia, sí, él mismo dice en otro de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, prediquen este evangelio, esta palabra a todas las naciones del mundo. Sí, hagan discípulos. Ahorita estamos intentando ser discípulos. Hagan discípulos, seguidores de Cristo. Ojo, no solamente Cristo te ama y estás bien y se acabó y ahí te dejo la deriva. No, discipulado. Sí, lean la palabra, aprendan, incrementen en conocimiento, discipulado. Realmente seguidores de Jesús sigan avanzando. Un discipulado real. Sí, no solamente dejarlos ahí a la deriva. Sí, Jesús murió por ti, qué bueno, y ya se acabó y ahí nos vemos hasta que te mueras. O sea, no es así, sino crear un discipulado. Él dice, predicarlo a todas las naciones. Sí. Y dice también él, y bautizarlos. Y es cuando Jesús mismo dice, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre Dios, del Hijo de Dios, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Sí, bautizarlos en el nombre de los tres. Y luego termina el libro Mateo con una famosa frase y dice, y recuerden que yo estaré con ustedes por los siglos de los siglos para siempre. Y esa es la última frase que dice Jesús específicamente en el libro Mateo. Entonces, ahí Jesús dice la Trinidad, esos tres nombres, vamos a decirlo así, tal cual como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Sí, son tres personas, Padre, Dios, Hijo de Dios, Jesús y Espíritu Santo, que es el ayudante. Sí, son tres personas, tal cual. Es un mismo Dios. Es algo bien difícil de describir, muy difícil de entender por qué razón no hay nada en la naturaleza que se le parezca exactamente, tal cual. Decir, es exactamente como esto. Ah, mira, ya lo entendí a la perfección. Pero últimamente es Padre Dios, Hijo de Dios, Jesús y Espíritu Santo. Tres personas, un mismo Dios, una misma esencia. Sí, el Hijo de Dios, Jesús, es de la misma esencia del Padre, pero como quiera vemos como Jesús le ora al Padre. Sí, igual el Espíritu Santo, sí, en esa misma esencia. Son divinos, sí, son divinos, tal cual. Entonces, es esa parte de la Trinidad. Ese mismo Dios es un Dios, sí, en tres personas, ¿sí? Ahora, muchas de las personas, sí yo lo he escuchado, y no es por decir lo que está mal, pero últimamente no es una explicación perfecta. Dicen, pues es como el agua, es como decir agua líquida, agua en hielo y agua en gas, pero últimamente no es exactamente eso, no son estados de la materia así tal cual. A veces yo vi una comparación que me gustó, pero igual, no es exactamente igual. Decía, nosotros los seres humanos estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu, o sea, tres cosas. Por ejemplo, yo, Sergio, pues bueno, tengo este cuerpo, aquí lo puedo tocar, tengo un alma, tengo una especie de personalidad y tengo obviamente un espíritu que me conecta con Dios. Soy tres cosas,
pero una persona, soy Sergio propiamente. Entonces decía, pues Dios es algo parecido. Es como si fuera Padre, alma, Hijo, como si fuera cuerpo y Espíritu Santo. Es como tres cosas, pero es un Dios propiamente. Al igual, pero no es exactamente esa explicación. Esa explicación me gustó, pero últimamente igual. No, vaya, no lo explica tal cual como es. Pero es esa parte de la Trinidad. Padre, Dios, Hijo de Dios, que es Jesús, y Espíritu Santo. Sí, tres personas, pero es un mismo Dios, una misma divinidad, una misma esencia, tal cual. Sí, propiamente. Alguna vez leí, es como si Dios fuera el autor de un libro, vaya, pues, que es el mundo, nosotros somos personajes en el mundo, entonces él quería estar en el libro, entonces mete a Jesús, o sea, a un personaje, entonces ese Jesús soy yo, o sea, soy el autor ahí. Pero igual, somos nosotros mismos intentando explicar esa Trinidad que nunca la vamos a explicar de manera perfecta, nada más con ejemplos que medio se le pueden parecer, pero pues nunca la perfección. Al final del día es uno de los misterios de Cristo propiamente, de esa divinidad. Yo personalmente creo que de alguna manera si vamos a estar al cielo, si vamos a ver a Jesús. Oye, mira, aquí está Jesús, aquí puedo ir a saludarlo, vamos a decirlo así. Y si vamos a ver al Padre, así decir, ah, mira, el Padre está acá. Sí, pero últimamente como que van a ser solo uno o algo por el estilo, no sé, o sea, es lo que yo me quisiera imaginar, algo parecido, donde sí vamos a ver así como, ah, mira, aquí está Jesús y aquí está el Padre, pero últimamente es como si fuera un Dios, es una misma divinidad, es un mismo ser, vamos a decirlo así. Y ahora, bueno, aquí terminamos el libro de Lucas. Ese libro un poquito más largo que los cuatro evangelios, es el que es un poquito más largo. Él describe un poquito más a detalle lo que es la vida de Jesús tal cual. Y ahorita, propiamente, vamos a comenzar con mi libro favorito de toda la Biblia y es el libro que más me ha impactado. Para mí casi casi es un portal, así dije, ay, vaya, ¿qué estoy leyendo cuando estaba leyendo este libro? O sea, vaya, es el que sigue. Y creo yo, fuera de las cosas que yo viví en el pasado y los libros que leí en la Biblia, cuestiones así, posiblemente para mí en lo personal fue el libro que me hizo realmente un cristiano. O sea, el hecho de leer el libro de Juan propiamente. Ese libro fue el que más me sacudió la cabeza, así. Dije, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando? Y es el libro que realmente empezó una transformación en mí. Obviamente los otros libros vaya, me están impactando, pero Juan fue el que por mucho más me impactó a mí en lo personal. Entonces vamos a leer lo que es aquí el libro de Juan. Apóstol Juan. am, el libro de Juan es más teológico, es un poco más diferente. Leímos los otros libros, es más como una biografía. El libro de Juan es un poquito más teológico, describe la naturaleza y divinidad de Jesús, también describe los eventos, pero a una menor medida, tal cual. Describe mucho las enseñanzas y es más poético. En la primera parte, Juan se basa un poquito en el Génesis, de cómo era el Génesis, también empieza de una manera parecida a lo que es el libro de Juan, ahorita lo vamos a ver, y describe, o sea, a mayor detalle lo que es la divinidad de Jesús, su naturaleza y parte de la Trinidad. Vamos a leer aquí Juan, capítulo 1. Y me da mucho gusto predicarles esto la primera vez que leo con ustedes el libro de Juan. Sí, Cristo, la palabra eterna. Dice capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Esa palabra que existía estaba con Dios y la palabra era Dios. Sí. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Entonces Juan dice, en el principio de todo estaba la palabra, ya existía, esa palabra ya existía. Esa palabra estaba con Dios, esa palabra era Dios. Ojo, los testigos de Jehová le cambian esa parte de era y le ponen era un Dios, como que lo separan. Pero tenemos los manuscritos originales en griego y Juan lo dice claramente en los manuscritos originales, dice, sí, dice en otras versiones de la Biblia, dice, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la palabra era Dios, sí. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Sí, ahí empieza a escribir la divinidad de Dios.
por ejemplo, algunos teólogos argumentan, Dios siempre ha sido amor, siempre. Desde antes de nuestra existencia, desde antes de la existencia del universo, siempre fue amor. Entonces, para que haya amor, deben, debe haber, vamos a decirlo así, como si fueran dos personas. Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Entonces decía, en el principio está la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ese amor siempre ha existido, desde el preuniverso, desde antes, ya estaba. Dice, una de las características de Dios es que Dios es Padre. Dios siempre ha sido un padre, desde antes que nos creara a nosotros. Siempre ha sido un padre. Para ser un padre debe de haber un hijo. Entonces, dicen los teólogos, esa característica de Dios siempre ha sido eterna, siempre ha existido. Entonces, siempre ha estado el hijo, siempre ha estado el padre, en esa relación de amor eterna. Y es cuando el padre, el hijo, Dios propiamente decide crear el universo para compartir ese amor con nosotros, dicen muchos teólogos. Por eso digo que el libro de Juan es más teológico, es más divino. Y luego dice aquí Juan, versículo 3: Dios creó todas las cosas por medio de él, por medio de esa palabra, y nada fue creado sin él. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, ahí empieza Juan un poquito más teológico. Yo sé que son palabras un poco difíciles, o sea, comprender, pero últimamente esa palabra es Jesús. Decía, en el principio Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. El que es Jesús existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús. Sí, en otras versiones de la Biblia dice, Dios creó todo por medio de Él y para Él y por Él. Sí, por medio de Él, para Él y por Él. Y nada fue creado sin Jesús. La palabra Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Esa luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad jamás podrá apagarla. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema de la oscuridad, del pecado. Al final del día, Dios también es luz, pero también existe esa oscuridad que es la lejanía de la luz, tal cual. Por eso comento que el libro de Juan es un poquito más teológico y describe más lo que es la divinidad de Jesús. Ahora vamos a continuar leyendo. Aquí, como podemos ver, se asemeja un poquito al Génesis, tal cual. Posiblemente Juan se inspiró en lo que es el libro del Génesis. Está describiendo un poquito la naturaleza, como el origen de Jesús, tal cual. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, o sea, acerca de Jesús, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Era solamente un testigo para hablar de esa luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Entonces Juan el Bautista iba a dar testimonio. Él propiamente no era la luz, sino solamente un testigo, ¿sí? Y iba a hablar de esa luz, que es esa luz verdadera, que da luz a todos y venía al mundo. Vino el mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. O sea, Jesús vino a ese mismo mundo que él creó, pero el mundo no lo reconoció. Los fariseos y muchas personas no lo reconocieron. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ojo, Juan no está diciendo a todos los a todos los seres humanos en parejo. Sí, él dice, vino a los de su propio pueblo, a los judíos, y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron realmente, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. En otras palabras, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Somos creación de Dios propiamente, pero para ser hijos de Dios, sí, debemos de creer y de recibirlo realmente, creer en Él, pero creer en Él todos los días. No solamente creer de que sí existió, sí murió y a lo mejor sí resucitó. Sí creo, pero no hago su voluntad, no lo sigo, no lo recibo, hago lo que yo quiera. Al final del día lo está rechazando realmente, está rechazando esa luz, está rechazando su mensaje. Es creer en él, pero no solamente intelectualmente, sino realmente recibirlo. Sí. Y dicen, esas personas que creen
Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dice el mismo Jesús: Debes de nacer de nuevo". Ojo, obviamente no nacer nuevamente de nuestra mamá, si me explico, o sea, un nacimiento físico, sino es un nacimiento espiritual, dejar esa vida pasada de pecado atrás y nacer nuevamente en Cristo. Por eso habla la gente de un arrepentimiento, es como de, es, ¿es un cortar o es como dice un borrón y cuenta nueva? Es volver a nacer de nuevo, sí, en el espíritu. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Esa famosa palabra que menciona Juan al principio de su libro, dice, se hizo hombre. Esa palabra, desde el origen del universo, se hizo hombre a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. El mismo Juan el Bautista decía, o sea, a sus discípulos: sí, viene alguien después de mí que es por mucho, muy superior a mí y que existe antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición merecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces aquí Juan está aclarando, la ley, los 10 mandamientos y toda la ley, sí vino por medio de Moisés. Moisés nació 1400 años antes de Jesús, o sea, más o menos 3400 años desde nuestra, o sea, vaya, actual. Y dijo, esa ley, la ley de Dios vino por medio de Moisés, pero el amor inagotable, ¿sí? La fidelidad, la misericordia, la gracia vino por medio de Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Dios, ¿sí? Pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces aquí Juan aclara, ningún ser humano ha visto al Padre. Yo no he visto a Dios, o sea, que, ay, sí, lo vi en el trono, se volteó y te lo puedo dibujar ahorita, sí. Nadie ha visto al Padre, nadie ha visto a Dios, pero el único que es Dios, sí, el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él, que es Jesús, nos ha revelado a Dios. Por eso Jesús decía en el libro de Juan, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo está revelando, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en otra parte del libro de Juan más adelante dice, el Padre y yo somos uno mismo. Entonces, Juan es el que está describiendo un poquito más lo que es, vaya, pues, la naturaleza divina de Jesús. Sí, y lo vamos a estar leyendo durante el libro de Juan. Como podemos ver, es un libro muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Este es más divino, es un poquito más profundo. Con mucho gusto, obviamente, yo se los voy a estar aquí, vaya, aquí explicando. Entonces, este es el libro de Juan. Él escribió en el año 90 después de Cristo, posiblemente para escribir lo que es la divinidad de Jesús propiamente. Sí, entonces aquí vemos claramente. Estaba la palabra Jesús en un inicio, estaba con Dios, era Dios, todo fue creado por Él y para Él, mediante de Él. Él era esa luz, sí, esa luz que está en los seres humanos, en el mundo, esa luz que estamos buscando, esa respuesta, en términos coloquiales, ese significado de la vida, esa búsqueda, esa paz, ese amor, eso que estamos buscando, esa luz. Juan lo describe como una luz, es Él propiamente. Alguna vez yo me acuerdo un filósofo decía, de alguna manera el ser humano durante nuestra vida, como que estamos buscando algo, algo, pero como que no lo encontramos. Oye, es que yo quiero que me amen, quiero algo. Y a veces podemos, por ejemplo, tener dinero y te va un montón de dinero y te dices, ay, es que pues sí, pero falta algo. Sí, sí, tendré dinero, pero falta algo. O bueno, ahí te va una esposa que te quiere y siempre, sí, pero como que hay algo, algo que falta. Y decía el filósofo, ese algo como que al parecer no está en este mundo. Sí, como que eso que el ser humano está ansioso buscando y que se pregunta, nunca lo va a encontrar así, ah, mira, ya encontré ese algo, aquí está, ya estoy satisfecho, ya. Por más que tengas hijos y familia y esposa y dinero y carros y lo que tú gustes y salud completa, sin ningún tipo de defecto en el cuerpo o algo por el estilo, siempre va a haber algo que vas a estar buscando. Y lo único que te va a llenar es ese algo que es Jesús. Por eso decía el filósofo, es algo que
que al parecer como que no está en este mundo. Sí, sí, es esa luz. El, de alguna manera Dios diseñó al ser humano para que lo buscáramos, para que buscáramos esa luz. Y se ha revelado en Jesús propiamente. Entonces, por eso el libro de Juan es un poco más, vaya, más teológico, escribe un poquito más la divinidad de Jesús. Y bueno, vamos a pausar hasta ahí el día de hoy, en el que es el libro de Juan, capítulo 1 versículo 18 y vamos a continuar el próximo martes en el versículo 19. Al principio el libro de Juan sí es más teológico, un poquito, vamos a decirlo así, poético, y luego ya empieza bueno, pues nuevamente a escribir un poquito la biografía de Jesús, con un lenguaje un poco más sencillo, vamos a decirlo así, pero luego viene otra parte, una oración de Jesús, que creo que es la parte más impactante de toda la vida, de toda la Biblia, para mí en lo personal, pero eso lo vamos a ver en varios capítulos más adelante. Y bueno, voy a pausar hasta aquí. Yo sé que este libro es un poco más, entre comillas, difícil de leer o de entender que el resto, porque no es así por el tipo de lenguaje. Y bueno, pues aquí en la última parte de este estudio voy a hablar como siempre de un tema abierto en los últimos 10 minutos y al final voy a abrir los micrófonos para que la gente pues obviamente pueda opinar de manera abierta. Y bueno, para recordarles, esto es una grabación. Se va a subir por YouTube y Facebook para las personas que no se pudieron conectar y que lo quieren ver después. Aquí obviamente es una videollamada abierta donde hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos, pero lo más importante y en lo que nos debemos de centrar realmente es en Jesús, en sus enseñanzas, en el sacrificio que él hizo en la cruz y en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, voy a hablar aquí sobre este tema. Yo sé que lo he hablado en otras ocasiones. em, Sobre, al final del día, hay dos tipos de voluntades. Siempre en la Biblia vemos que hay conflicto, vamos a decirlo así, entre comillas, hay personas malas, hay personas buenas, hay personas que son malas y luego se hacen buenas, vaya, que se arrepienten, pero últimamente es un conflicto, es una guerra de voluntades. Es mi voluntad o la voluntad de Dios. Últimamente es eso. Es o haces la voluntad de Dios y lo sigues, o haces tu propia voluntad. Sí, es realmente ese conflicto espiritual que el ser humano tiene y que lo vemos muy claramente en la Biblia también con los diferentes personajes históricos. Ahora, como siempre voy a compartir 4 puntos. El primero, la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Obviamente nosotros pues tenemos nuestra vida, nuestro cuerpo y tomamos nuestras, bueno, nuestras decisiones, obviamente conforme a lo que nuestra cabeza razone, lo que creamos correcto. Conforme vamos creciendo, vamos cambiando. Al inicio somos niños, luego somos adolescentes, tomamos ciertas decisiones y pensamos de cierta manera, y luego somos adultos y volvemos a cambiar nuestra mentalidad. Pero bueno, lo que le quiero compartir es que muchas veces creemos saber qué es lo mejor para nuestra vida. Y eso lo vemos. Creemos nosotros que es lo mejor cuando somos niños para nuestra vida, creemos que es lo mejor para nosotros cuando somos adolescentes y de repente cambiamos de opinión, pero nuestra perspectiva es limitada, es la verdad, nuestra perspectiva es limitada. Dios ve el principio y el fin, conoce las consecuencias de cada decisión y siempre busca nuestro bien eterno, bien eterno. Entonces, últimamente, entre mi voluntad propia y la voluntad de Dios es perfecta, por mucho, muy superior a nuestro entendimiento y nuestra propia voluntad. Sí, dice el libro de Proverbios, capítulo 19 versículo 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. O sea, tú puedes pensar y tener tu propia voluntad y tener tus planes y tus pensamientos y tus opiniones, pero la voluntad de Dios es perfecta. Sí, sus pensamientos son más superiores a pues, a nuestros pensamientos. El segundo punto, Jesús nos enseña a rendir nuestra voluntad al Padre. Al final del día es algo difícil, es someterse a Dios. Muchas personas, la mayoría dicen, no, yo no me voy a someter a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi propia vida, sí, voy a hacer mi propia voluntad, sí. Y someterse a Dios a veces, pues es difícil. ¿Cómo me voy a someter a la voluntad de Dios? No, yo, mi propia voluntad. El mayor ejemplo de obediencia fue Jesucristo. En el huerto de Getsemaní, enfrentó el momento más difícil de su vida. Humanamente deseaba evitar el sufrimiento, pero decidió someterse completamente al plan del Padre. Entonces ahí vemos a Jesús como ser humano físico, ¿sí? Someter su voluntad a la del Padre.
Sabemos que el jardín de Getsemaní estaba a poco de que los romanos lo capturaran y que iniciaran el proceso de tortura y de crucifixión al día siguiente. Sabía como dicen, los trancazos que iba a recibir, la tortura física que iba a recibir, ¿sí? Y ese enfrentó el momento más difícil de su vida. Humanamente hablando, decía, yo no quiero pasar por este sufrimiento. Jesús dice en sus propias palabras, Dios Padre, si puedes pasar que esta copa de sufrimiento pase, tú que todo lo puedes, Padre, tú puedes dejar que esto pase de mí, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad. Esa es mi voluntad humana. Yo no quiero esto, la crucifixión, pero que se haga tu voluntad, Padre. Pero si yo someterse completamente al plan del Padre. Aquí Jesús nos enseña. Si tenemos, pues obviamente, nuestra propia voluntad humana carnal y la voluntad del Padre y cómo someternos al Padre con oración. Lucas capítulo 22 versículo 42. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, Jesús nos da el ejemplo perfecto de ese sometimiento al Padre. Ahora, Jesús obviamente pasó por una situación extremadamente difícil. Puede ser que a lo mejor nosotros no nos toque una situación así, oye, ya te van a crucificar y te tienes que someter al Padre. Pero sí, muchas veces van a haber tentaciones, van a haber tentaciones. Obviamente podemos humanamente decir los menores, obviamente la que recibió Jesús. Por ejemplo, de repente la tentación de emborracharse, el alcohol. Oye, híjole, es que quiero tomar y es viernes y lo que sea y me quiero emborrachar pero que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de mi Dios Padre. Tentaciones de lujuria también, oye, quiero hacer esto, lujuria, se me llena el ojo, pero que no se haga mi voluntad humana, carnal, sino que se haga la voluntad del Padre de robar o cualquier otra cuestión, así. Sientes que tu naturaleza humana, carnal, oye, quiero dinero y quiero hacer esto, lo otro, que no se haga mi voluntad humana y carnal, que se haga la voluntad del Padre. Punto número 3. La voluntad de Dios transforma nuestra manera de pensar. Conocer la voluntad de Dios no consiste únicamente en esperar señales. Comienza cuando permitimos que Él transforme nuestra mente, ¿sí? Mediante su palabra. Mientras más conocemos a Dios, más fácil es reconocer su dirección para nuestra vida. Mientras más nos acercamos a Dios, más oramos, más leemos la Biblia, más nos vamos conociendo, más fácil es reconocer su voluntad. Dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. No limiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces van a ver conductas y costumbres del mundo. Oye, mira, si es tu cumpleaños, emborráchate. O si va a ser tu despedida de soltero antes de casarte, pues vete ahí con unas chicas que es tu última noche. O lo que sea, las costumbres del mundo, cuestiones así por el estilo. No te dejes llevar por esas costumbres del mundo. Sí, deja que Dios transforme tu vida, haga una persona nueva en ti. Conoce la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios en ti? Sí. Y cuarto y último punto, la verdadera bendición está en hacer la voluntad de Dios. Seguir nuestra voluntad puede producir satisfacción momentánea. Si tú robaste dinero, ay, mira, tengo dinero ahorita y pues qué padre, me siento muy bien. O si tú te alcoholizaste, oye, pues en ese momento que estaba medio borracho me sentía bien. O no sé, si alguien te agredió y tú lo agrediste de vuelta, ay, mira, hice justicia por mi propia mano, en ese momento me sentí bien. Sí, nuestra- seguir nuestra voluntad puede producir satisfacción momentánea, chiquita, en ese momento, pero hacer la voluntad de Dios produce frutos eternos. La obediencia abre la puerta a una vida con propósito, con paz y recompensa eterna. El libro de Primera Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Yo siempre lo he comparado coloquialmente, es como comerte un dulce. Satanás ve y te tienta y te dice, mira, Sergio, aquí está este dulce, qué rico, te lo vas a comer. Y, uy, mira, vas a ver muy bien por esos, por un minuto, lo que sea ese dulcito que te voy a dar y va a estar muy bien. Pero ¿qué va a pasar? Ay, luego voy a estar gordo y la voy a sufrir. O sea, en el largo plazo sufres. Sí, y la voluntad de Dios es como lo inverso. Dice, ¿sabes qué? Ese dulcito no me lo voy a comer. Sí, voy a seguir haciendo ejercicio, voy a seguir comiendo sano para tener un cuerpo sano. Y yo sé que voy a sacrificar ese placer momentáneo del dulcito, pero en el largo plazo voy a estar mucho más sano. Entonces, algo parecido, pero estoy
espiritualmente pasando paz. Esas tentaciones sí te pueden dar una satisfacción momentánea, pero en largo plazo te lleva a la destrucción. Y la voluntad de Dios es el contrario. Sí, sacrificas momentáneamente ese placer o esa tentación, pero en el largo plazo en tu vida te da una paz y un propósito de vida brutal, infinita y obviamente una recompensa eterna espiritual. Y bueno, es el tema que quería hablar el día de hoy. Ya ahorita voy a habilitar los micrófonos para los que quieran hablar propiamente. Ahora sí veo que ahorita somos 25 los conectados. Y pues el que quiera hablar, ahorita ya puede compartir, puede hablar de cualquier tema. Como siempre puede ser de este tema en particular, de algo de lo que leímos o alguna pregunta que tenga aleatoria. Con gusto, aquí es el tiempo para hacerlo propiamente. Muy buenas noches. Hola, Lynn, ¿cómo estás, Line? Hola, soy Lorena, Liné Lorena, vivo en la Ah, Ciudad de México. Yo tengo una pregunta, no sé en lo sí, particular cómo se ora específicamente. Me entró un remordimiento porque sí, le oraba mucho a Dios sí, y después dije, ¿y por qué no a Jesús o por qué no al Espíritu Santo? Porque pues sí lo hago, pero creo que es más frecuente orarle a papá. ¿Qué, sí. qué es lo que tú haces o más bien basado en la Biblia, cómo deberíamos orar? Sí, fíjate que am, esa pregunta en lo particular me lo hizo mi propia mamá hace pues un par de semanas. Decía, oye, ¿por qué nunca lo oramos a Jesús? O sea, como que, ¿por qué siempre ha sido Dios y nunca Jesús o al Espíritu Santo? Entonces, tradicionalmente hablando, se le ora al Padre, o sea, a Dios propiamente. Ahora, no hay así como unas instrucciones precisas de cómo orar. Mira, ¿sabes qué? Ora de esta manera, de manera así como así unas instrucciones. Generalmente es abrir tu corazón, ser sincero, o vaya, sincera en este caso. Jesús nos da, obviamente, pues con el Padre Nuestro ahí en la Biblia te da como una guía. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, propiamente es cuando ores, primeramente alaba a Dios, Dios santo, Rey del universo, ¿sí? Alaba primeramente a Dios, coméntale, ¿sí? Sobre tus necesidades. Obviamente Dios ya sabe tus necesidades porque nos conoce a la perfección, inclusive las que vamos a tener en un futuro. Háblale sobre tus necesidades, pídele perdón por tus pecados. O sea, en otras palabras, no solamente tus necesidades físicas. Oye, es que ocupo un trabajo, ocupo que me sanes esta enfermedad, ocupo que se arregle esta situación en mi relación personal, sino también pídele tu situación espiritual. Estoy pecando en esto. Por favor, ayúdame a dejar de pecar. Estoy batallando con este tipo de tentación o en este tipo de situación espiritual, tanto de sus necesidades físicas de este mundo como las necesidades espirituales. Y al final del día, darle gracias a Dios. Y yo siempre digo en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, porque Jesús dice, pues pedir en su nombre también. Pero propiamente es eso, ¿sí? Orarle a Dios, ¿sí? Primeramente alabarlo, pedirle por nuestras necesidades físicas, también espirituales, muy importante. Al final del día son más importantes que las físicas, tal cual. Y bueno, eso o sea, es la manera de orar. No sé Ujú. si respondí Muchas tu gracias. pregunta. No, sí, Bre. muchas gracias, Mm. porque yo me quedaba con la angustia de pensar por qué no le oro a Jesús. Sí lo hago, y también Sí. con el Espíritu Santo, pero creo que en su Ujú, mayoría siempre es hacia Dios, ¿no? Y yo decía, como tú, básicamente ujú, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, pidiéndonos a ujú. través de esa oración del Padre Nuestro. Pero Sí. Jesús decía, ¿no? Que Él se iba a ir y se quedaría con nosotros el Espíritu Santo. Entonces Él nos Ujú. va a guiar. Y digo, entonces, Sí. ¿cómo? Pues tenemos que orarle. A Ujú. Jesús, pues es como orar, como esta relación de amistad, ¿no? Como dices, Sí. orar, petición, agradecimiento, pues obviamente ayuda, pero Ujú. básicamente una relación de comunión, porque nos enseñaron mucho. Yo conozco personas que todo el tiempo es Señor, Señor, y yo digo, no, es mi papá, es mi papito, es mi amor, o sea, yo así me relaciono con él. Sí, Entonces, sí, sí, como tu padre. Ujú. sí, ¿no? A lo mejor yo pensaba antes, pues somos como muy reverentes porque eso nos enseñan desde chicos, ¿no? Sí. Pero ya cuando vamos creciendo, pues es como más importante esta relación y crece Ujú. esa espiritualidad cuando tú la buscas y entonces, pues sí, quedó claro. Te agradezco mucho, Sergio. Sí, gracias. Yo, por ejemplo, también lo que hago personalmente, o sea, no es como que todo el mundo lo tenga que hacer o algo, pero es nada más un ejemplo mío personal.
a veces le pido, Dios, por favor, a través del Espíritu Santo, ayúdame a hacer esto, dame fortaleza. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo voy a poder hacer esto. O sea, a veces como que menciona el Espíritu Santo en mis oraciones de esa manera en lo particular. No digo que forzosamente tú lo tengas que hacer, sino simplemente es un ejemplo ahí que yo a veces pues menciono el Espíritu Santo de esa manera. Ujú. Perfecto. No sé Sí, si alguien más buenas quiera. noches. Bueno, Hola, buenas noches, hola, Ana, ¿cómo bueno, Dios estás? les bendiga, Dios les bendiga. También podemos darle gracias, ¿verdad? Gracias. Yo, por Sí, ejemplo, en mi oración digo, pues gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y me siento bien, ¿no? Me siento bien porque decía, ¿no? Decía la hermana que, pues sí, no, primero está el Padre, pues dice la palabra, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que, ahora sí, el que siempre está atento, ¿no? A nuestras necesidades. Y sí, el Hijo es el que pues murió en la cruz del Calvario. Y el Espíritu sí. Santo es el que viene y nos consuela cuando estamos tristes, es el que nos levanta cuando no queremos buscar a Dios, te dice, párate, pues yo estoy contigo. Es el que nos consuela, ¿no? El que siempre va a estar ahí, o que Ujú, ya tenemos ese deseo de alabar, de ir a la iglesia. Ese es el Espíritu Santo. Pero como decía hermano, pues es uno mismo, ¿no? Los tres es uno mismo. Entonces, pues yo en mi oración siempre le digo, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Y yo me he dado cuenta también, ¿no? Que cuando yo, por ejemplo, empiezo a orar y le digo, gracias Espíritu Santo, o sea, me vienen ya más esos deseos de estar buscando de la presencia del Espíritu Santo. Es algo muy hermoso, es algo ujú, muy hermoso buscar el Espíritu Santo, ujú. porque pues los tres es un solo, ¿verdad? Y Sí. anhelamos, o sea, que nuestro corazón siempre anhele, anhele, anhele el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Ujú, Porque pues los tres es uno, ¿no? Y bueno, es una bendición muy grande cuando nosotros anhelamos también el Espíritu Santo. Y muchas recordar, gracias. y Ujú, recordar que el Hijo es el que murió por nosotros, ¿verdad? Y el sí. Padre que mandó a su Hijo, ¿no? A que sufriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, pues Ujú, yo creo que debemos de dar gracias en todo, de todo tiempo, como es el apóstol Pablo, ¿no? En todo tiempo y darle gracias, así como yo les digo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ujú. Sí, no, Amén. vaya, pues muchas gracias a Ana, pues por compartir tal cual. Y sí es algo vaya, es que se me pasó ahorita comentarlo o sea, ahorita en lo anterior. Generalmente es alabarlo, darle gracias por lo que nos ha dado. Y eso obviamente nos hace Amén. agradecidos, porque siempre estamos Amén. buscando cosas y decir, oye, muchas gracias por mi familia, por mi esposa, por mi hija, gracias por mi trabajo. Entonces, pues te da también una satisfacción interna, o sea, el reconocer que todas esas cosas provienen de él, tal cual. Así es, Ujú, amén. gracias. No sé si alguien más quiera compartir algo. Yo, Hola, ¿cómo estás? buenas noches, Sergio, soy Junior, nada más Ah, que hola tuve Junior, que, es que sí. tuve Ajá, que cambiar la aplicación, actualizarla y se perdió el nombre, pero bueno, acá sí, andamos. sí. Oye, mira, tengo una duda. ¿Podrías explicarnos? Sé que ahorita es muy poco el tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría que pudieras generalizarnos el contexto. ¿Cuáles son la diferencia entre cristianos, cristianos mesiánicos, cristianos apostólicos, cristianos evangélicos y bautistas? Y porque ya hay o sea, se revuelven muchísimas cosas y muchos creen en una cosa y muchos creen en otra. Apenas conocí una persona que me Sí. decía que ser cristiano es malo, que porque tenemos que leer la Torá y que tenemos que decir, bueno, hablar en arameo o algo así. Bueno, me dijo Mm, varias cosas que se supone que sí, se sí, sí. tenían que hacer para que uno pudiera pertenecer a Jesús o a Ah, ok, Dios. Y sí. entonces yo dije, a ver, ¿cómo? Ya no entendí muchas cosas. Yo Pruébalo. leo la Biblia. Sí. Ajá, Ujú. Sí, 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 es que eh, sí hay muchas denominaciones, inclusive vaya, pues lo he mencionado de manera muy rápida. Ahí, creo que sí sería cuestión de dedicarle unos 10 15 minutos a ese tema en particular. Pues sí son muchas denominaciones pues, en general, pero bueno, sabemos que salió Jesús, ok, propiamente. Y luego empezaron los primeros apóstoles y discípulos. Entonces,
al principio los cristianos eran perseguidos. Los primeros cristianos pues eran judíos, obviamente. O sea, Pedro, Juan y todos ellos Ujú. eran judíos. Vaya, los perseguían, pero eran vistos como una secta, vamos a decirlo así, unos judíos que están alabando a Jesús, cuestiones así. Eso fue el inicio. Y luego fue cuando el Imperio Romano, un emperador que se llama Constantino, se hizo cristiano propiamente, como por el año 300. Y vaya, este emperador romano dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a perseguir a los cristianos porque pues yo mismo soy cristiano y ahora sí vamos a empezar a establecer como una iglesia. Ahora sí le vamos a dar una formalidad, porque antes había iglesias pero separadas, a veces no se comunicaban mucho, tenían muchas discrepancias entre ellos, tal cual. Y fue cuando empezaron a establecer como los primeros concilios y fue cuando se empezó a establecer lo que es la iglesia católica. Esa es históricamente hablando pues, la primera organización, estructura, una iglesia sin forma, vamos a decirlo así, que se empezó a dar tal cual. Y luego, bueno, empezó a pasar muchos Sí. siglos, empezaron a haber muchas tradiciones y que los purgatorios y cuestiones por el estilo, o sea, vaya, pues empezó vaya, pues a crear todo ese tipo de tradiciones que vemos hoy en día. Y fue con el año 1517, viene este Martín Lutero, bueno, Martin Luther, que es el cristiano protestante, que se le dice, oye, ¿sabes qué? Que empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Estas tradiciones que a lo mejor fueron creadas conforme fueron pasando los siglos, él fue pues, el que estableció la famosa frase, solo la fe y solo la escritura, que decía, solamente hay que basarnos en la Biblia y no en las tradiciones que se fueron dando conforme fueron pasando los siglos. Y fue cuando empezó a haber como una separación de la Iglesia Católica con los cristianos protestantes, como se le llama. Ahorita hoy en día, pues cuando dicen cristiano, propiamente viene de esa raíz de 1500, o sea, Martín Lutero, que decía solamente basarnos en la Biblia y no en las tradiciones de la Iglesia. Pero bueno, eso fue tal cual. Ahora, dentro del cristianismo protestante, pues como tú dices, hay presbiterianos y bautistas y muchas otras. Las diferencias, obviamente, pues podemos armar una tabla de las diferencias, pero son diferencias como si bautizan a los niños o ya te bautizas ya de grande, o sea, vaya, ya con conciencia, o ciertas cosas así que los Mm. definen, cuestiones por el estilo. Yo en lo personal digo, mira, son cuestiones así que si bautizas niños o los bautizas de grandes, ¿qué otras hay? Unos tienen mucha estructura jerárquica, o sea, tienen sacerdotes y obispos, cuestiones así, y otros pues nomás tienen el pastor de la iglesia y ya, o sea, no tienen toda esa estructura jerárquica. Ajá. ¿Qué otras diferencias hay? Am, los presbiterianos, por ejemplo, eh, no lo predican mucho hoy en día, pero originalmente fue de que decían desde el ser humano, desde antes que nace, ya fue elegido por Dios. O sea, Dios ya sabe si se va a ir bueno, pues al cielo o al infierno desde antes que nacieras. Entonces, si tú te haces cristiano más adelante, eso es irrelevante porque Dios ya te predestinó desde antes que fueras al cielo o al infierno, una cosa así. Entonces, tienen un poco ese concepto de que ya estás predestinado, o sea, no, 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 hagas lo que hagas, eso no lo vas a cambiar, una cosa así. Entonces, son como filosofías, pero últimamente todas esas, incluyendo el catolicismo, se centran en Jesús, o sea, se centran últimamente y dicen, ¿sabes qué? Pues lo importante es Jesús, las enseñanzas de Jesús y el sacrificio y la resurrección de Él, propiamente. Y algunas tienen ciertas cosas, ¿no? Es que para irte al cielo necesitas forzosamente estar bautizado, otras no, otras más o menos, el bautismo es simbólico o el bautismo es realmente necesario. Eso es, a grosso modo, las diferencias de las denominaciones. Obviamente me estoy yendo de manera muy general, pero eso es. Últimamente, por eso yo creo importante leer la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús propiamente? Yo sé que algunos versículos pueden haber ciertas diferencias en interpretaciones, tal cual, pero por eso leerlo de manera directa. ¿Por qué razón? Porque luego te topas con esa situación. Es que si no sabes arameo, no vas a ser el cielo. O cuestiones así. Entonces, oye, pues, ¿dónde dice Jesús eso propiamente? Sí, O sea, exacto. cuestiones por el estilo. Por eso siempre es muy No, y importante. eso era lo que yo, perdón. Sí, 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 sí. Vaya, continúa, Junior. Ah, perdón que te interrumpa. De hecho, era lo que yo le decía, mira, es que bueno, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un libro que es totalmente diferente, que transgrede lo que dice la Biblia. Los mormones utilizan la Biblia más el libro del mormón. Sí, ¿Cuáles son los otros? Los que son mesiánicos, adventistas. le dije, ellos leen la Biblia, pero también la Torá, le dije, la Torá no Bueno, tiene nada que ver. Le dije, bueno, entonces, si yo s- entiendo, sí, sí, sí. S- Sí, es que, dime, dime, dime. eh, Ajá. am, mira,
vaya, te soy sincero, yo creo no estar, o sea, no soy nadie, o sea, como para decir dónde dibujar exactamente la línea, pero como tú mencionas, ya te diste cuenta, generalmente está la Biblia, pero le agregan. Dice, está la Biblia, pero le meto Ujú, esto. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí está tu Biblia y todo y así, pero le voy a meter estos escritos acá por afuera y pues te voy a mover el tapete. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque está la Biblia y pues le meten el libro de Mormón y te empiezan a decir totalmente otras cosas. O vaya, pues le modifica la Biblia y le dice, no, pues vaya, pues la modifico para darte a dar mi doctrina, pero últimamente, oye, pues ve y revisa los escritos más antiguos que tenemos en griego, pues tú las modificaste, ¿sí me explico? O sea, entonces, por eso es muy importante irnos a la fuente, tal cual, a la fuente que es la Biblia, entenderla un ujú. poquito. Sí, eso es muy importante, sí. Entonces, yo sé que de repente pueden haber un poquito conflicto entre los cristianos y los católicos, pero, y eso sí lo he investigado, e inclusive en la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica dice, nosotros somos la Iglesia Católica, la iglesia que estableció Jesús, e históricamente, bueno, sabemos, pues por la historia, que fue la primera iglesia que se empezó a dar, pero en la misma Iglesia Católica, sí, si tú hablas con un padre que conoce bien ahí vaya, los fundamentos, dicen, hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Ellos no, o sea, con un padre, si tú hablas con un católico en la calle, te puede decir mil cosas, o sea, pero si tú hablas con alguien que conoce realmente la doctrina católica a profundidad, sí, o con el Papa, lo que sea, ellos mismos te van a decir, sí, está la Iglesia Católica y así, pero hay salvación fuera de la Iglesia Católica y la salvación es en Jesús, propiamente. Y te van a decir lo mismo el bautismo. Sí, el bautismo salva, pero no es el agua tal cual lo que salva, la salva. Lo que salva es la gracia de Jesús. Y muchas veces dicen, últimamente Dios es el que, pues al final del día nos juzga. Es el único que va a saber si somos salvos o no, porque conoce internamente nuestros corazones, tal cual. Entonces, por eso yo personalmente no estoy así peleado con la Iglesia Católica, porque sí, hay muchas tradiciones y cuestiones y así todo, pero últimamente en la base, pues dicen, ¿sabes qué? Pues que la base es Jesús. Sí, entonces, pues sí. Pues sí, pues que lo hacemos. Sí. Eh, yo personalmente soy Ok. cristiano, no me identifico con alguna denominación en particular. Yo voy a una iglesia bautista, o sea, asisto a una iglesia bautista, am, pero bueno, esa es como mi situación personal. Yo siempre creo importante leer la Biblia, congregarse, ajá, reconocer a Dios como pues el único que realmente nos puede juzgar, realmente hablando, hacer la voluntad de Dios, eso es muy importante. Porque nosotros podemos decir somos bautistas, somos católicos, somos sí, pero ¿eres de Jesús? Gran pregunta. ¿Eres de Él? ¿Eres de Jesús? Claro. Sí. Y ahí es Sí, donde, sí, sí. ahí yo creo que es la línea verdadera. Sí, tú eres católico, cristiano, protestante, bautista, pero llámate como tú quieras. Y eres de Jesús. Yo creo que esa es la línea verdadera, ¿no? Sí, pero bueno. Amén. Sí, Ujú. es verdad. Sí, Muy bien. Buen sí, tema, buen tema. Muchas gracias, Sergio. sí. Gracias, Junior. Bueno, pues muchas gracias. Yo sé que es un tema controversial esto y posiblemente o sea, se ocupan mucho más minutos, bueno, en general, pero bueno, vamos a concluir lo que es el estudio bíblico de hoy, más que todo hay que vamos aquí por la hora. Pues muchas gracias aquí pues por todos unirse y nos vemos pues el próximo martes en este caso. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, nuevamente por estos libros que tú nos diste, Señor, por el libro de Lucas. Gracias a Dios por la vida de Lucas, también por la vida de Juan, Señor. Gracias por estas enseñanzas que ellos pueden registrar y que nosotros podemos gozar propiamente. Pero más que todo, gracias por esa gracia que tú nos das, esa salvación a través de tu Hijo Jesús, Señor. Muchas gracias. Te pido que en los próximos estudios bíblicos nos puedas dar entendimiento para el libro de Juan, que es un libro un poquito más complicado de leer propiamente, Señor, pero muy bonito y vaya, muy inspirador también. Te pedimos vaya, también por nuestras necesidades físicas, Señor, por nuestras vaya, necesidades de sanación, financieras también, pero más que todo y muy importante también por nuestras necesidades espirituales, Señor, para encontrar esa paz de todos esos pecados con los que nosotros podemos estar batallando personalmente para podernos librar de esos pecados también. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, muchas gracias a todos aquí. Que tengan un, bueno, bonito resto de semana, que se la pasen muy bien. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes. Igualmente, hermano, Dios les bendiga. Vayan hasta luego. Bendiciones, gracias, güey. Bye, hasta luego. Bye bye. Bye. Bye, Ana. Bye bye. Bye.